Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. La semana pasada hablamos sobre el origen del pecado y exploramos cuáles son las ideas sobre el pecado dentro del secularismo, el marxismo, la nueva era y otras cosmovisiones. Hoy vamos a hacer un paréntesis en el tema sobre el pecado porque quiero que exploremos con más detalle cómo las cosmovisiones interpretan el pecado del hombre, su entendimiento o rechazo del concepto del pecado, el problema moral de la humanidad y qué consecuencias esas ideas tienen en la vida humana. La cosmovisión que vamos a explorar hoy es la del secularismo. Si recuerdan, mencioné anteriormente que en el secularismo rechazan el concepto de pecado. Veamos qué es el secularismo y cuáles son sus creencias. Según el Pew Center, en una investigación en el 2007, se concluyó que casi un 4% de la población americana es atea o agnóstica. Dentro del concepto del secularismo, vamos a incluir a tres grupos. Vamos a incluir al que se clasifica como ateo, y es toda persona que indica que existe suficiente evidencia para demostrar que Dios no existe. Vamos a incluir al agnóstico, quien es aquella persona que dice que la evidencia es insuficiente para conocer si Dios existe o no. Y vamos a incluir al ateo funcional, quien es aquella persona que es patética sobre la existencia de Dios, o sea, simplemente niega la existencia de Dios, pero no se interesa por establecer las razones del por qué niega la existencia de Dios. De aquí en adelante vamos a utilizar el término secular para referirnos a estos tres tipos de personas en un mismo grupo ideológico. Ahora, ¿cuándo y cómo fue que se originó el secularismo? En el 1440 después de Cristo, el alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Este invento hizo posible que se imprimieran Biblias y que el pueblo en general tuviera acceso a la palabra de Dios. Cuando las personas conocieron la palabra de Dios y la necesidad de obedecer la palabra de Dios, esa accesibilidad llevó a la reformación de la iglesia en los 1500. Pero por otro lado, la imprenta hizo accesible obras con temas humanistas que provinieron de escritores y filósofos griegos y romanos y que sirvieron como fundamento para el Renacimiento. Este concepto de renacimiento se basa en la creencia de que la humanidad renació en el sentido de independencia e individualismo personal. Hacia el final de la época del Renacimiento se comenzó a desarrollar el método moderno de ciencia empírica. El empiricismo enseña que lo único que se puede conocer son las cosas que se pueden corroborar con el uso de los sentidos. Entre las personas que utilizaban la ciencia para conocer la verdad se encontraban Copérnicos, Kepler y Galileo. Sin embargo, para esa época, estos hombres en la ciencia sí creían en el Dios del cristianismo. Estos hombres vivieron entre el 1473 y el 1642 después de Cristo. Estos tres hombres veían la ciencia como un instrumento que les permitía descubrir cómo opera la obra de la creación de Dios, y la ciencia les ayudó a descubrir y a discernir cómo operan las leyes naturales que el Dios Todopoderoso puso en operación al crear el universo. Según el Dr. Dean Halverson, muchas personas creen que la división entre el cristianismo y la ciencia fue culpa de la iglesia. Él indica que no fue así, ya que fueron los profesores universitarios quienes se sintieron amenazados por las ideas revolucionarias de Galileo. Estos profesores practicaban el método científico griego, el cual incluía observación para poder llegar a una conclusión. Pero ellos explicaban los procesos de la naturaleza mayormente mediante deducciones racionales basadas en primeros principios o asunciones que ya ellos tenían establecidas. Entre las asunciones que estos profesores tenían estaba el concepto erróneo
de que el sol no tenía imperfecciones, de que la luna es una esfera perfecta y lisa, que posee su propia luz, y que solamente la Tierra posee luna, ya que para ese entonces la Tierra era considerada el centro del universo. Hoy se conoce que la luna no brilla, que no es lisa, que la Tierra no es el único planeta con luna y que la Tierra no es el centro del inmenso universo. Cuando Galileo inventó el telescopio, él expuso los errores de las creencias de los profesores. Esos profesores, en vez de tomar actitud humilde por sus errores, decidieron hacer de este caso una controversia religiosa en vez de una controversia académica. Ellos comenzaron a decir que la idea heliocéntrica contradecía las escrituras. Y basados en el Salmo 104, verso 22, ellos indicaban que el sol debía girar alrededor de una tierra estacionaria. Basados en esto, los teólogos de la Iglesia Católica Romana condenaron los puntos de vista de Galileo, ya que ese conflicto había retado la autoridad de la Iglesia. Esta controversia le dio inicio a la separación de la fe y el razonamiento. Desde este momento comenzó una aparente disputa entre las fuentes de la verdad de la Iglesia y la verdad de la ciencia. Entre los 1600 y 1800 pasamos a la era de iluminación o aclaración, en donde las personas comenzaron a elevar la ciencia a un nivel supremo como la autoridad con la que se corrobora toda verdad. Científicos comenzaron a ver el universo como una máquina que eliminaba a Dios como el ser que mantenía al universo en operación. Filósofos promovieron ideas indicando que el universo era de materia eterna. Pero aún durante este periodo, la mayoría de las personas, incluyendo científicos, creían en la existencia de un creador personal y racional. Aún en esa época no existía una teoría que fuese una alternativa a la historia de la creación que aparece en la Biblia y que pudiese explicar la existencia de un universo ordenado. Pero todo cambió en la era moderna con la teoría de Charles Darwin. En el 1850, Charles Darwin publicó su teoría en El origen de las especies por medio de selección natural. La teoría de Darwin establecía que la vida resultó de procesos naturales al azar y no mediante un diseño inteligente de un creador. Esta teoría llenó el vacío que había comenzado a existir entre la separación de la ciencia y la fe. Muchos científicos encontraron justificación en esta teoría para abandonar la fe y comenzaron a aplicar la teoría en todos los campos de estudio. Esto incluyó el campo de la historia mediante Karl Marx y el campo de la psicología mediante las ideas de Freud. Estas ideas naturalistas comenzaron a darle una definición al hombre y un significado al hombre diferente al que le da Dios al hombre en la Biblia. Ya el hombre no era un ser creado a la imagen de Dios, que había caído en pecado, sino que era una máquina que había evolucionado y divorciada de unos valores morales, trascendentales y universales. Para ellos, el concepto de pecado era asunto de ignorancia religiosa. La ciencia no podía empíricamente probar la existencia de pecado. El secularismo niega la existencia de lo supernatural. Niega a Dios, ya que la materia es lo único que existe. El secular dice que la creencia en Dios es simplemente una proyección del hombre de sus propios pensamientos y deseos. Creen que Dios no hizo al hombre a su imagen, sino que viran la tortilla e indican que es el hombre quien creó a Dios a su imagen. Al negar a Dios, lo más lógico es llegar a la conclusión de que los milagros son imposibles. Los seculares indican que las historias de milagros en la Biblia son inventos de los autores para promover una agenda religiosa en particular. Los seculares afirman que la
existencia y la complejidad del universo se puede explicar satisfactoriamente mediante principios naturales establecidos en la teoría de la evolución. Ellos creen que cosas abstractas como la personalidad y la mente son también productos del proceso de evolución y que se puede explicar mediante la interacción de elementos químicos y biológicos. Los seculares ven la religión como si fuera un escape y como algo bien restrictivo. Ellos indican que la religión es un opio para las personas, un escape para eliminar los temores de las personas ignorantes. Ellos creen que si los humanos han de sobrevivir, entonces tienen que enfrentarse a los problemas y buscar soluciones dentro de sí mismos utilizando la razón y la ciencia. Como ven, el secularismo comienza con el hombre y termina con el hombre. Para ellos, la humanidad va a poder enfrentar los asuntos solo cuando abandone la religión. Esta ideología la vemos en acción todos los días, cuando grupos seculares desean eliminar tablas de los 10 mandamientos en lugares públicos. Desean eliminar cruces de sitios públicos y de las carreteras. Desean eliminar símbolos religiosos de edificios gubernamentales o escuelas. Eliminaron leer la Biblia en las escuelas y demandaron eliminar las oraciones en escuelas y lugares gubernamentales. Los seculares creen que el método científico es la única manera de obtener conocimiento y descubrir la verdad. Ellos afirman que no puede haber una unión entre la ciencia y la religión. Niegan que existe una referencia externa de valores morales absolutos. Por lo tanto, creen que cada individuo tiene suficiente motivación y fundamentos para conducir su propia conducta moral. Para el secular, la naturaleza de la humanidad es naturalmente buena y lo único que necesita es darse cuenta de que la educación promueve benevolencia y la religión es irrelevante. El secular está convencido que al morir cesa completamente de existir. Para ellos no existe vida de ninguna forma luego de que el cuerpo físico cesa de funcionar. Una de las evidencias de la naturaleza que contradice al secularismo es la segunda ley de termodinámica, la cual señala al origen del universo y la vida y descarta la posibilidad de que el universo es eterno. Si el universo fue creado, lógicamente no puede ser eterno a la misma vez. La primera ley de termodinámica indica que la cantidad total de energía en el universo permanece constante. La segunda ley de termodinámica indica que de esta misma energía constante en el universo, la energía disponible para ser utilizada está disminuyendo. O sea, la energía disponible cambia de un estado útil a un estado que no se puede utilizar y es inaccesible. Ahora, ¿cómo se ata esto al origen del universo? Esto significa que si el universo siempre ha existido, entonces tiene que haber pasado una cantidad infinita de tiempo antes de llegar al tiempo de hoy. Pero eso es imposible, de que una cantidad infinita de tiempo haya pasado para llegar al tiempo de hoy, porque de acuerdo a la segunda ley de termodinámica, el universo contiene una cantidad limitada de energía. O sea, la energía útil está disminuyendo, no permanece constante. Y si el universo es eterno, tendría que tener energía eternamente constante, no disminuyendo como señala la evidencia científica. Por lo tanto, si el universo no es eterno, entonces, ¿qué causó que el universo esté en existencia? ¿Puede algo causar su propia existencia? Es imposible, porque algo tiene que existir primero para causar que otra cosa exista. Y cuando observamos el universo, vemos que está sintonizado inteligentemente. Por lo que tiene que existir una causa con existencia propia y que es también inteligente que haya causado la existencia del universo. Otra contradicción dentro del secularismo es que los procesos al azar
que para ellos fueron los responsables en ordenar la naturaleza. Estos procesos no tienen inteligencia. Los procesos al azar producen decadencia y caos. Imagínate una célula que tiene que decidir si el próximo cambio evolutivo sería productivo o no. Pero la célula no tiene mente. Para que una célula se mueva hacia producción y no caos, tiene que ser dirigida inteligentemente. Pero espera, en el secularismo no existe una causa externa que dirija los procesos porque somos máquinas. ¿Ves la contradicción? Los procesos al azar de la naturaleza son destructivos, no constructivos. Y se necesita un intelecto, una información para restaurar los patrones de la naturaleza. Las células vivientes, como vemos mediante los descubrimientos del DNA, poseen información inteligente. Un ser inteligente diseñó la célula. ¿Quién colocó esa información en la célula? ¿De dónde proviene la información? La información no es algo material, es algo metafísico, algo que existe pero que no puedes ver ni tocar. La información es abstracta, pero real y se expresa en lenguaje y en conceptos matemáticos en la materia. Nadie tampoco puede negar la existencia de la conciencia. ¿De dónde proviene la conciencia? Todo ser humano posee conciencia. Nuestra conciencia y sentimientos de culpa son evidencia de nuestra naturaleza moral. Pero para poder medir la moralidad, tiene que existir una moralidad, un estándar fuera de la humanidad para comparar esta propia moralidad y reconocer lo bueno de lo malo. Si no existe un estándar moral absoluto que aplique a todo el universo, sería imposible juzgar las acciones de Hitler y las atrocidades del Holocausto como algo malo. Sería imposible juzgar el evento de 9/11 como algo malo. Sería imposible juzgar las obras de Madre Teresa como algo bueno. Sería imposible juzgar crímenes o injusticias en contra de cualquier ser humano como algo malo. Porque dentro del secularismo, la humanidad misma determina su propia ley de lo bueno o lo malo. Recuerda, el secular cree que el ser humano es bueno, no que comete pecado. Entonces, ¿cómo explican ellos la realidad del mal que vemos todos los días? El secular dice que la verdad absoluta no existe. Sin embargo, esa misma oración de que la verdad absoluta no existe, ¿es esa una verdad absoluta? ¿O no es una verdad absoluta que la verdad absoluta existe? ¿Ves cómo ellos mismos se contradicen? Para el secular, la ciencia es el único camino a la verdad. ¿Y cómo tú verificas esa oración científicamente? Fíjate que si la ciencia y el método científico es lo único que valida la verdad, la oración de que la ciencia es el único camino a la verdad no puede ser corroborado científicamente. El secular indica que la moralidad es relativa. Pero si al secular le roban todo el dinero del banco porque el ladrón en su mente justificó que era un acto bueno, ¿cómo es posible que el secular establezca la inmoralidad del robo si la moralidad es relativa? Fíjate que en ese momento al secular que le robaron dinero aplica una ley absoluta de moralidad declarando que el robo es incorrecto e inmoral cuando va ante el juez a reclamar sus derechos. La ley moral absoluta universal es inescapable. Los 10 mandamientos son un reflejo de la ley moral absoluta. Para el secular, cada individuo determina su propio propósito en la vida. No existe un propósito final, pero si no existe un propósito final, la vida diaria es completamente insignificante. ¿Y para qué entonces va a establecer propósito en la vida? Dentro del secularismo creen que la vida surgió de algo sin vida, pero esto es una violación de la ley de biogénesis, porque es imposible que un ser sin vida le dé vida a otro ser. Dentro del secularismo creen que la humanidad es buena por naturaleza y no existe el pecado. Sin embargo, la declaración de que la humanidad es buena carece de significado, ya que ellos no poseen
un punto de referencia moral con el cual pueden medir la benevolencia. Y si la humanidad es buena por naturaleza, ¿por qué entonces la benevolencia no procede más naturalmente de las personas? No tienes que enseñarle a un niño a ser desobediente o travieso, sino que constantemente tienes que enseñarle a ser obediente y virtuoso. Toma el periódico diariamente y suma la cantidad de crímenes, página tras página. El secular indica que lo que el mundo necesita es pensar racionalmente y lógicamente, pero ¿no han abandonado ellos su propia lógica? Cuando los pensamientos y la lógica son cosas con existencia metafísica. La lógica y el razonamiento no son el producto de elementos químicos y biológicos. La lógica socrática se basa en un realismo metafísico, en donde existen los universales y en donde la mente humana tiene acceso a la realidad que incluyen realidades físicas y abstractas. Los colores son abstractos, los números son abstractos, la belleza es abstracta, pero se usa para describir cosas en la materia. El juicio es abstracto, pero lo aplicas a los conceptos con valor moral. Existe una realidad inmaterial de la cual adquirimos conocimiento. El sentimiento de culpa es algo abstracto, pero real. Y es algo en la conciencia del ser humano que le ayuda a buscar una solución para aliviar ese sentimiento que no es placentero. El secular busca aplacar ese sentimiento de culpa, ese pecado con el cual nacemos, pero busca solucionarlo con sus propios esfuerzos humanos y mediante el ámbito material. Ese sentimiento de culpa es real, pero abstracto e inmaterial. Solo un evento de la misma categoría puede cubrir esa culpa. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Su muerte fue en ambos ámbitos, en el ámbito físico y que cubre también el ámbito espiritual, en cuanto a que el sentimiento de culpa abstracto y real se puede eliminar con el acto abstracto y real del amor infinito y de perdón perfecto infinito que solo el Dios creador del universo puede ofrecer. El pecado es moral, abstracto e inmaterial, reflejado en la materia corrompida del hombre, y la muerte física es su evidencia. La salvación es moral, abstracta, espiritual, inmaterial y real, y su evidencia física es la resurrección a la vida eterna. Si deseas conocer al único ser que puede darte perdón y vida eterna, no vida temporera, sino vida eterna con propósito eterno, lee la Biblia y permite que Jesús te hable mediante ella. Él te revelará la condición de tu corazón, te llevará a comprender la profundidad de su amor y su perdón y te dará la esperanza a la vida eterna. Recuerda que pueden escuchar este y otros programas radiales en archivo visitando la página en línea apologeticaconmarta.org o la página en Facebook Apologética con Marta. Allí también encontrarán recursos y estudios en apologética cristiana tanto para adultos como para jóvenes. Y nos pueden llamar con cualquier pregunta o comentario al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga siempre. Chao.